¿Cuántas canciones tienes escritas al día de hoy? Estoy sobre 850, 900 canciones. Rodrigo, ¿a qué te dedicas? Fui mercadólogo, me volví abogado y la composición. ¿Cuál fue tu primer paso para profesionalizarlo? Buscar castings de reality shows. Que yo siempre me he sentido un alien en este planeta. Soy el peor bailarín que ha parido esta tierra por la historia de la humanidad. Pero ese tema creo que lo tengo muy reservado. Solo he escrito una canción que se llama Hasta la última lágrima. ¿Qué pasaba con tu felicidad? Pues no estaba tan feliz. ¿Qué faltaba? Yo. Me faltaba yo, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿a qué me dedico? Puede ser abogado, músico, dedicarte a las bienes raíces, pero realmente solamente te concentras en una palabra. El día de hoy no queremos concentrarnos en una sola palabra, porque nuestro invitado es mucho más que eso, mucho más que escritor, mucho más que cantante, mucho más que abogado o que ingeniero. Me llena de mucho orgullo porque lo conocí hace más de 15 años. Él fue mi alumno de actuación y ha pasado por muchas peripecias. Desde un reality show que fue High School Musical, producido por Disney y TV Azteca, empresario, después abogado, luego ingeniero y toda su vida compositor. El día de hoy me llena de orgullo tener a mi amigo Rodrigo Barbadillo. ¡Hermanito! ¡Hermanito! No, hombre, con esa bienvenida, compadre, qué cosa de la vida. ¿Qué cosas de la vida? 15 años, hace 15 años nos conocimos o más. 15 años, hermano, era un morritititito. Todavía sigue siendo un morro, nomás que ahora ya no te quitas los lentes, ya tienes presbicia. Ya tengo rodillas de viejito. Exactamente. Ya duele levantarse. Exactamente. Oye, tú vives en Querétaro y no te quieres salir nunca de Querétaro. Puta, hermano. La verdad es que viajo muchísimo. Mi trabajo me hace viajar mucho, pero de verdad, cada que viajo, no sabes las ganas que tengo de regresar a Querétaro. Está cabrón, viejo. Tú naciste en Querétaro. No, yo soy chilango. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Yo soy chilango, sí. A ver, ¿y a qué año te fuiste a la Ciudad de Querétaro? Me aventé toda mi primaria aquí. Ajá. Y mi mamá me cambió de ciudad a Irapuato a los 13 años. Duramos un año, gracias al cielo. Nada personal contra los irapuatenses. Saludos a Irapuato, pero de ahí me cambió 6 meses. Estuve en San Juan del Río, viví en San Gil y después ya Querétaro fijo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y tú ya no te mueves de Querétaro. Pues digo, la vida da muchísimas vueltas. Porque yo he intentado que vengas mucho a la Ciudad de México y es difícil. Solamente vienes a trabajar. Es correcto, hermano. Sí, me estresa cabrón esta ciudad y pues cómo no, viejo. Les estaba platicando hace ratito y te lo vuelvo a platicar a ti aquí al aire. Me aventé 6 horas de camino, cabrón. O sea, no es posible que volar a Estados Unidos sea más rápido que aventarte 200 kilómetros manejando. Pero qué bueno que estás aquí y en manos a la vida, haciéndonos el honor de que estés aquí. No, viejo, el honor es mío. Vamos a comenzar. Te voy a platicar un poquito. Yo cuando era niño le preguntaba mucho a mi papá, oye, ¿a qué se dedica esta persona? ¿A qué se dedica aquel? ¿A qué se dedica aquella? Hoy en día lo sigo haciendo, pero ahora detrás de un micrófono. Y para empezar, imagínate que nos conocemos en la fila de las tortillas y yo te pregunto, Rodrigo, ¿a qué te dedicas? Uy, qué interesante va a ser. Hoy en día, el Rodrigo que tienes sentado aquí te dice que primordialmente soy compositor. Ok. Aunque hago otras actividades. Ahora, eso es a lo que te dedicas hoy en día principalmente. Es correcto. ¿A qué más te has dedicado en tu vida? Uy, compadre, qué tantas cosas. He actuado, he estado, justo lo platicaste hace ratito, he estado en reality shows. Fui mercadólogo, entonces estuve en agencias de publicidad y de marketing. Impulsé franquicias, fui gerente de una cadena de tiendas de videojuegos. Después de eso me volví abogado. Ahorita pues, seguramente platicaremos de eso. La música siempre ha estado presente de cierta manera en mi vida. Y ahorita, más que nada, bueno, también hice coaching en algún momento en mi vida y me dediqué a dar talleres y seminarios de coaching. Y la composición, que probablemente ha sido el constante más grande en toda mi vida, ¿no? Okay. Eso es lo que nunca se ha ido. Que empezaste desde muy niño, pero luego lo vamos a ver. Y la siguiente pregunta es, viendo hacia futuro, ¿a qué más te gustaría dedicarte? Probablemente quiero
y lo tenemos pendiente, escribir una obra de teatro. Que tenemos pendiente eso. Mega pendiente. Porque empezamos, ¿verdad? Y salud por eso. Salud, Estamos hermano. echando un whisky. Saludcita. Saludcita. Tenemos pendiente y empezamos a escribir una obra de teatro, pero la vida nos ha puesto en diferentes posiciones, tiempos, etcétera. Es correcto. Pero va a pasar. Y va a pasar. ¿Y sabes cuál es el pedo de la obra de teatro que escribimos, hermano? Es que qué manera de complicarnos la vida, cabrón. O sea, era imposible. O sea, era súper difícil. Y sentarnos a escribir era divagarnos en filosofar horas y horas y horas que disfrutábamos muchísimo, pero al final habíamos escrito 2 sílabas de la obra. De pronto, nuestra obra de teatro, para los que no saben, bueno, aparte de todo lo que yo hago, también soy escritor y de teatro principalmente. Y entonces nos sentamos a escribir teatro y terminamos casi haciendo una serie de 25 capítulos, porque lo que estábamos escribiendo nos profundizábamos demasiado, man. 2 personajes, señores. 2 personajes, 25 2 capítulos. pinches personajes, señores. Era imposible, de verdad. Pero la vamos a acabar con Es tiempo. posible porque, bueno, Porque se puede, porque sí. se puede, ¿no? Ok. Y eso es algo de lo que quieres hacer a futuro. Quiero hacer un musical, definitivamente. Quiero escribir un musical, el guión y las rolas. O sea, Ok. es sumamente importante para mí. Tú sabes, pues, desde que me conoces, el teatro tiene un lugar bien especial en mi corazón. Creo Ok. que es uno de esos pendientes. Regresar a actuar probablemente me gustaría en algún momento. Y me veo con una disquera o con una empresa enfocada a impulsar talentos en la música. Creo que hay Ok. muchísimos talentos allá afuera que la gente no conoce, que verdaderamente creo que merecen ser conocidos. Y que de alguna manera te hubiera gustado que cuando tú estabas chavito alguien te hubiera agarrado para impulsarte de la manera que tú quieres impulsarlo. ¿Será? Es correcto. Sí, es como una manera también de saldar cierta deuda energética con el mundo, ¿me explico? Es como si creo que hay mucha gente allá afuera con un talento que no te pases de lanza, que se mueran en el anonimato, que no tendría que ser así. Sobre todo hoy que tenemos redes, que tenemos podcasts, que tenemos 1000 posibilidades para dar a conocer un proyecto, ¿no? Claro. Y de eso se trata este podcast, de darnos a conocer, de entender qué es lo que la gente se dedica, pero sobre todo a profundidad, qué eres tú que te ha llevado a dedicarte a lo que te ha dedicado. Entonces la siguiente pregunta sería, Rodrigo, ¿quién es Rodrigo? Pero no desde lo que hace, sino desde lo que es. Ok, pues bueno, hay muchas definiciones de Rodrigo. Te podría empezar diciendo que yo siempre me he sentido un alien en este planeta. ¿Un alguien o un alien? Alguien. Un alien. ¿Por qué? Siempre he sentido como que vivo en un mundo que no está como tan diseñado para mí. Es como raro. Entonces tengo una vida como tratando de entender qué pedo con esta realidad que ha sido como muy chistosa. Hoy probablemente ya dejé de pelear con esa idea, ¿no? Pero si regresamos un poquito el tiempo y tienes sentado aquí al niño de 7 años, no entendía un carajo qué era esto. O sea, a los 7 años, vamos a ir hacia tus 7 años. ¿A qué soñaba Rodrigo? ¿Qué era lo que le costaba trabajo de entender del mundo? Fíjate que Rodrigo, a diferencia de los morros con los que iba en la escuela, era un chavito que se salía a escribir con una libreta azul o se salía con libros al recreo. Ok. Desde morrito, siempre ha sido eso, ¿no? Y obviamente en un mundo en donde el patear un balón de fútbol indicaba tu nivel de popularidad en la escuela, pues yo estaba en el piso, güey, ¿no? O sea, nunca has sido de deportes. Sí, me gusta. Hoy hago gimnasio y entreno por salud y por mis rodillas de viejito, pero me encanta el béisbol, por ejemplo. O sea, sí me gusta el deporte, solo el fútbol nunca fue lo mío, ¿no? Ok. Entre otras cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que de morrito yo era el chaval que se salía con su libro a leer, ¿no? Y desde chavitito soy un devoralibros y desde chavitito me mama escribir. Y probablemente, no sé si hoy haya cambiado un poco, ¿no? Pero en el momento en el que a mí me tocó ser niño, pues era como raro, ¿no? Era como poco funcional. No lo sé. Esa es una buena pregunta. Ahí pueden ir opinando la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Escríbanos qué hacían de niños. Si era aceptable a lo mejor el niño que salía al recreo y que realmente no hacía lo que el común hacía, como el fútbol, el básquetbol, correr a las traes, a la matatena o no sé lo que jugaran.
pero si eras el raro, platícanos de qué forma te catalogaban como el raro. ¿Te catalogaban o solo tú te sentías raro? Yo me sentía raro hacia ellos y pues, creo que era bastante obvio que ellos se sentían raros hacia mí, ¿no? Era como, güey, o sea, ¿qué pedo con este vato? Y de regreso igual, ¿no? Yo también decía, güey, ¿qué pedo con estos locos? O sea, entonces siempre ha sido así. Hoy creo que encontré mi lugar en el mundo y eso está cool, ¿no? Pero el niño de 7 años estuvo cabrón. O sea, ¿Y cuál es tu primer recuerdo que tienes del contacto con la música? desde morrito, también desde chavito, la música hacía sentir algo loco en mi cuerpo. O sea, era como extraño, ¿no? Como que me calmaba, como que despertaba cosas. Entonces se empezó a volver una adicción que cada vez era más y más y más contundente en mi vida. Entonces, pues, si leía también era con los audífonos puestos del Walkman, ¿no? ¿Y qué consumías? Siempre he consumido jazz, pop, blues, soul. O sea, desde morrito siempre me ha gustado mucho como la música gringa. De repente, un poquito más grandecito, me topé con la música de autor en México y pues, ahí es donde se rompió. ¿Cómo a qué edad? Como a los 12 años más o menos. Muy chavito para escuchar música de autor, como por ejemplo, que Pues me topé con un Sabina, me topé con un Edgar Oceransky, me topé con un Miguel Izusa que todavía tocaba en los bares de allá de Querétaro cuando estaba morrito. claro, en el Cuadros. Es correcto, ¿no? Eso ya fue un poquito más adulto, pero me topé con un Ricardo Arjona que o amas o odias, ¿no? Pero Claro. En tu contundente. caso lo amaste. Y lo odié también. O sea, tengo como ciertos momentos de Arjona, ¿no? Pero es un tipo al cual no le falta un concierto por gratitud. O sea, sigo yendo a cada concierto de Ricardo Arjona a la fecha por gratitud. Lo mismo pasa con Oceransky. Procuro estar en todos sus conciertos. Sin Bandera, Leonel García es probablemente uno de mis masters también, ¿no? Entonces, ¿Qué edad tienes, Rodrigo? hoy tengo 37. Ok, entonces digamos que no eres de la generación del rock en español, no te tocó No, fue un poquito después un mi poquito generación. más, una generación un poquito más de la meca del pop noventero, A mí me ¿no? tocó el pop noventero Durísimo. a todo lo que da. O sea, me tocaron los Backstreet Boys, son mis tíos. Bueno, en México, Cabá, ¿no? Cabá, OV7, todo este rollo. Me tocó el nacimiento de Camila, de Sin Bandera. Cabá o OV7, tienes que elegir. Ay, tengo sus momentos. No me hagas esto, cabrón. Tienes que elegir Cabá o OV7. Probablemente Cabá. Ok. Sin Bandera o... ¿Qué sería el Probablemente Camila. Camila? Ay, hermano, me estás metiendo en un pedote. Pero ahí sí, es indiscutible, perdón. No quiero ir susceptibilidades, pues Sin Bandera, sin pensarlo un segundo. Y aparte el nuevo disco está impresionante. No, qué bárbaros son. Se lo mandé a Rodrigo el nuevo disco. Dije, tienes que escuchar esta propuesta, porque aparte estamos ya muy acostumbrados el día de hoy a escuchar reggaetón, a escuchar como música muy urbana, y sobre todo tú que ahora te dedicas al folclore mexicano. ¿Está Al bien regional dicho? mexicano. Regional mexicano. De pronto llega este disco y digo, wow, me voló la cabeza. Cabrón. Mensajote, letras profundas, nos recuerda. Y aparte de adultos. Sí, exacto, en la etapa en la que están viviendo también, porque ya son canciones a sus hijos, ya son canciones a otro tipo de cosas, ¿no? A nosotros. Es correcto. Es muy correcto, ¿no? Exactamente. Oye, y entonces tú ya escuchabas a estos grupos, etcétera, pero tú ya en ese momento decías, yo quiero ser como ellos, yo quiero dedicarme a eso. Te voy a decir, pasó algo muy cagado. Tengo un hermano que falleció. Me llevaba él 13 años y mi hermano tenía una Mauricio. Lo llegaste a conocer, creo. Sí. Bueno, hermanito, saludos donde sea que estés. Mi hermano tenía una peculiaridad. Nos llevábamos 13 años, pero no sé por qué le encantaba invitarme a sus pedas. Ok. Entonces, obviamente no pisteaba ni nada, no vayan a creer que lo loquito viene de ahí, pero... Salud. Salud, hermano. La pausita para animar al loquito. Es correcto. Pero me llevaba a sus pedas y sus pedas eran muy de jugar jueguitos de mesa o de echar bohemia o de, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas. Y entonces ahí conocí a un personaje que hoy sigue siendo importante en mi vida, que es uno de mis productores, que se llama José Luis Nápoles, Nap. Ajá. Nap fue el primer ser humano al que yo escuché como cerca de mis 9, 10 años agarrar una guitarra, la típica de la peda, Ajá. de que entra la bohemia a la peda, y fue el primer vato en toda mi vida al que escuché en vivo cantar una rola suya. Y te voló la cabeza. Valió madre todo. Ahí dijiste, pum, yo quiero ser como él. Bueno, no ser como él, pero quiero hacerlo. Quiero escribir. Ok. Bueno, ya escribía otras cosas,
pero no canciones, ¿me explicó? Ahí en ese momento empecé a escribir canciones. A eso súmale que escuché los discos de Backstreet Boys que me volaban los sesos. Que además de todo, o sea, en esas borracheras o en esas bohemias que ibas con Mau y con Nap, seguramente, o sea, era lo único que hacías, escuchar esas conversaciones, esa creatividad, porque Mau le encantaba además la música, ¿no? Es correcto, mi hermano también tocaba la guitarra, mi hermano también era un gran cantante. Entonces, pues bueno, empecé a, si quieres, como una manera de admirar a mi carnal, a seguir eso. Y sí, me enamoré, cabrón, de escribir. ¿Y en qué momento, de ese momento de a los 12 años más o menos, de decir yo quiero escribir canciones, dices, ahora quiero dar el primer paso? ¿Cuál fue tu primer paso para profesionalizarlo, para intentar llegar al medio? ¿Fue el reality show? Para llegar al medio, es que la composición nunca pensé que iba a suceder de forma profesional, o sea, esa es la verdad. Yo siempre me fui como por otros caminos. Yo dije, güey, voy a ser cantante, voy a tener una banda, voy a hacer cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Componer canciones y para otros artistas estaba absolutamente fuera de mi paradigma hasta hace relativamente poco tiempo. Pero al menos pensabas en escribir para ti mismo. Para mí, para mi proyecto. ¿Y en ese momento ya escribías pues, canciones? Sí, mira, algo de mi parte de Alien es que siempre he sido como muy sensible, ¿no? En algún momento me peleé con eso y solo lo acepto y es lo que es. Pero siempre he sido como muy sensible, ¿no? Entonces, lo que siento una persona, probablemente yo lo sienta por 10, ¿no? Ok. Después ya me detectaron TDA el año pasado y entonces todas las preguntas de por qué era Alien se respondieron en 4 siglas, ¿no? pero, Pero que al final del día, o sea, tú te sentiste que con ese diagnóstico dijiste, ya, ¿me relajo? No sabes la paz que me dio ¿En saber serio? que no dependía de mí, güey. Ok. Sí, me dio muchísima paz saber que no dependía de mí. Ok, pues ese es un buen consejo para la gente que de pronto se siente fuera de lugar, que se siente como ultra sensible, etcétera. Y el estrés y la ansiedad y Que N igual cantidad de cosas, ¿no? depende de una cosa de nacimiento, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que es conductual. En mi caso, pues mi cerebro no produce la misma cantidad de dopamina que el cerebro de un humano normal. Superpoder y kriptonita, güey. O sea, ¿no? O sea, superpoder me hace escribir. Tengo un cerebro que está muy orientado a la creatividad. Ok, y eso te hace sensible para escribir. Es correcto. Negativo, pues soy un desmadre para el resto de las cosas, ¿no? Ok. Pero bueno, o sea, superpoder kriptonita. O sea, desmadre como tipo mi cuarto es un desastre o como qué. Hoy el Rodrigo de 37 años ya tiene métodos para evitar que su cuarto sea un desmadre o que su vida sea un desmadre, ¿no? Pero si regresamos tantito el tiempo, pues sí, canal, era un absoluto desmadre mi vida. Pero bueno, eso es parte de lo que eras o de lo que eres, nada más aprendiste como a sistematizarlo, ¿no? Claro, le puse sistemas. Ahora, antes era, güey, este güey es un desmadroso, este güey, qué pedo, no se enfoca en nada, le vale madre su vida. Atentamente, el 1000 carreras, ¿no? Exactamente. Y esas 1000 carreras, ahorita las vamos a ir tocando una por una. Vamos primeramente un salto al tiempo. ¿Qué edad tenías cuando entraste a High School Musical, la selección? 18 añitos. ¿Cómo llegaste ahí? Uy, hermano, qué historia. Ok, Tenemos tiempo. para los que, para los que no me conocen, soy muy bueno escribiendo, tal vez sea decentemente bueno cantando. Soy el peor bailarín que ha parido esta tierra por la historia de la humanidad. O sea, que han nacido y vendrán después. Okay. O sea, sí tengo un estandarte y una medalla, güey. No voy a bailar nunca en la vida. Bueno, bailaste en High School Musical. Sí, digo, sí se le puede llamar bailar, ¿no? O sea, bailaste. De que no puedes llegar a tener un nivel profesional, pues a lo mejor no. Más bien no. Más bien, claramente no. Claramente no. Pero bailaste. Es decir, te aprendiste una coreografía. Me puedo aprender coreos. Que se vean bien, güey, que es muy diferente, ¿verdad? Okay. O sea, que no se vea como obedece la morsa, pues es otro pedo, ¿no? Pero ¿cómo llegaste ahí? Fíjate que yo estaba en esta etapa de no saber qué chingados hacer, de irme a la universidad o dedicarme a la música, a lo que me gusta, ¿no? Entonces,
pues, ¿cuál era la solución sencilla? Buscar castings de reality shows. Pero ¿a poco ya estaban de moda los reality shows? En ese Sí, momento? pues claro, ya había pasado Ya estaba- N ya había cantidad de pasado academias, Big ya estaba Brother. American Idol, Big Brother, Ok. ya estábamos en el apogeo ok. de los O reality sea, shows. tú decías, yo me voy a hacer famoso como Carlos Rivera. Pues en una de esas, ¿no? Ok. Yo lo pensé de esa forma. Y entonces sale un casting de Disney. Dije, güey, Disney. soy lo más Disney que hay en el planeta. Me sé todos los personajes. Por supuesto, sé los diálogos de las películas, ¿no? Ok. Entonces dije, claro que soy de aquí. Y entonces High School Musical, gran peli, por cierto, muy buen musical. Y dije, güey, me la sé de memoria, no mames, claro. Ok. Primer filtro, baile. ¿El primer filtro fue baile? Primer filtro, baile. Éramos una cantidad brutal de personas. Fue en Querétaro. No, vine aquí a Ciudad de México. Ok. Eran 2 días de casting. Es una historia... está muy cagada esta historia. Primer filtro, baile. 100 personas, pasa? eran grupos de 100 personas. Pasaban, si acaso, 10. Como máximo, el 10% pasaban. Ok. A veces menos, nunca más, ¿no? Coreografía imposible. Para mí en ese momento, todavía. Y entonces, justo antes de empezar el casting, conocí a una chavita con la que me puse a platicar. Y ella sí pasó al siguiente filtro y yo, pues, evidentemente, ni de cerca, ¿no? Ok. Entonces, ahí tienes a tu pendejo esperándole un par de horas a que pasara todos los filtros para invitarla a cenar a Papa Bill's. No sé si siguen existiendo los Papa Bill's. No creo, no Era sé. un gran lugar, güey. Escríbanos si siguen existiendo los Papa Bill, sería interesante saberlo. No lo sé, pero era un gran lugar. Así como por 300 euros te ponían 1 kilo de arrachera y una botella. Ok. Y pues yo tenía 18 años, entonces era Era de galancito. perfecto, güey. Obvio. ¿Estás de acuerdo? Aparte era como fresón, te voy a invitar a un lugar donde vas a comer increíble y con botella. ¿Qué más quieres, mi chava? Claro. Entonces me la llevo a Papa Bill's, una cosa lleva a la otra, como que hubo liguecillo por ahí, y la niña esta me dice, oye, venme a ver mañana, pues para que me dé suerte y para que nos veamos, ¿no? Eran Ok. 2 días de casting, yo ya estaba bateado desde el minuto 1, ni siquiera el día 1, pero pues, ¿qué te digo, no? Entonces, pues ahí va tu pendejo al día 2 a formarse otra vez, solamente con la intención de ver a esta chava, ¿no? Y entonces, es cuando creo un poquito que esta palabra como sincrodestino, cuando las cosas tienen que suceder de alguna manera, ¿no? Y entonces empezaron a pasar muchas cosas que no tenían ningún sentido, güey. ¿Cómo qué? Ahí te va. Llego, esto era en el TEC de Monterrey de Xochimilco, creo que ya no existe. No, sí, claro. ¿Sí lo reconstruyeron? Sí, pues sí, Porque sí, tembló y se cayó como... Se cayó, pero una parte de un edificio y tal, pero sí, Ok. sigue existiendo. Bueno, fue ahí en el TEC de Xochimilco. Y entonces me siento en una de estas banquitas a esperar a que llegara esta morra. Su audición era como a las 6 de la tarde. Entonces yo llegué como 1:30, como con la intención de, güey, no me van a sacar, ¿no? Obviamente voy a ver a la chava que me gustó. Y entonces me siento en unas banquitas y acto número 1, primer cosa que no tiene ningún sentido. Salen 2 morras con unas maletonas de este tamaño, de quién sabe dónde, ¿no? Llorando. Y una de ellas se acerca a mí y me dice, oye, de pura casualidad tendrás algo de dinero que me prestes. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas, no? No, pues es que fíjate que venimos de Mérida y estábamos tan seguras que nos íbamos a quedar que compramos el boleto de ida, pero no tenemos cómo regresarnos. Yo así, no te pases, qué pantalones de morras, ¿no? No me acuerdo cuánto tenía, sí, 200 pesos en la cartera, una cosa así. Se los doy con todo el amor del mundo. La verdad es que su valor costaba, o sea, valía el apoyarlas, ¿no? Y llorando me decían, güey, es que ni siquiera me escucharon cantar y ni siquiera vieron lo que puedo dar. Y yo, pues a mí tampoco me escucharon cantar. Ay, no manches, qué padre. Oye, pues a ver, canta una canción. Cante una de Oceransky que se llama Sigo Amándote, ¿no? Ujú. Y entonces, coincidencia número 2. La 1 nos llevó a la 2. Pasa una chavita que nunca volví a ver en mi vida, así que si algún momento ves este podcast y tú fuiste la chava que hizo esto, te rifaste, gracias. Wow, estaría increíble, ¿no? Estaría muy chistoso. Y entonces salió una chava con un gafete de staff de Disney y me escuchó cantar y me dice, cantas hermoso, suerte en la final. Y yo, ¿cuál final, güey? Ni me oyeron cantar. Me dice, ok, ven acá. Me levantó y me llevó a quién sabe dónde lugar, en donde había una persona chaparrita con acento argentino. Resulta que era el asistente de productor. Ok. Y le dijo, aquí tienes uno de tus 18.
Y el cuate le dice, oye, pues no podemos dar segundas oportunidades, el casting está diseñado para filtrar de forma correcta, pero pues, si te trae alguien de mi staff, algo debes tener, ¿no? Pues dije, me dice, cántame. Y pues dije, pues ya me pegó una, pues vuelvo a cantar la misma rola 2 veces, ¿no? Okay. El cuate me dice, oye, pues qué interesante, te voy a conseguir una audición, los jueces están ahorita a la hora de su comida, así que vas a tener que ser como muy práctico, muy rápido. Probablemente no les va a caer muy bien que yo tenga que meter mi mano para que te audicionen, pero pues ni pedo, aprovechalo, ¿no? Yo, muerto de miedo, ¿no? Y así, claro que sí, lo voy a aprovechar. Y entonces me subieron a una parte del gimnasio donde era el TEC, ¿no? Y dicho y hecho, había una de estas mesas, ya sabes, estos tablones en donde estaban comiendo y todos estaban como en ese tablón comiendo, ¿no? Y en eso me recibe un personaje que se llama Arturo López Gavito. Ok, el famosísimo. El famosísimo Arturo López Gavito, que no solo es crítico de la academia, sino en algún momento fue director de marketing de Disney a nivel Claro. Latinoamérica, ¿no? Y fue un personaje muy importante para Disney. Y yo pensaba que era un personaje, creo que Arturo es bastante Arturo. Sí. Y entonces es como joven ilustre, buenas tardes. Es muy extraño que hagamos estas excepciones para las personas, pero bueno, si usted está aquí, por favor, aprovéchelo, ¿no? Me pusieron la pista de What I've Been Looking For, canto la canción, me dice muévete y yo, no. No, porfa. Y yo, no, porfa, güey, no. No, todo... ¿no pueden cerrar los ojos? Sí, exacto. Y yo, no, te lo suplico, ¿no? Me dice, ok, interesante, ahora canta algo que te guste, ¿no? En ese momento todos los jueces menos Arturo. Tenía Arturo de frente en una periquera y todos los otros jueces estaban pues en un tabloide, en un tablón, atrás de un tablón comiendo, ¿no? Canto la canción de Oceransky a capela y en eso vi que una de las jueces, bueno, una de las personas que estaban en el tablón, que es María Filippini, se volteó a verme, ¿no? Y dije, ok. María Filipina estaba como maestra de la... Fue maestra, fue vocal coach y además fue una de nuestras jueces en su momento. Saludos, María Filipini. Saludos, María. Increíble, que aparte tuve la fortuna de tenerla en mi obra de teatro, en La chica del bikini azul. Es correcto. Como Flor junto con Laura Luz. Es correcto. Una maravilla de actriz y Es de una cantante. maravilla. Es maravilloso. Con una carrera impresionante. Es correcto. ¿Y luego qué pasó? Me sacan tantito, me dicen como que fueron a deliberar si me daban la oportunidad o no, ¿no? Y entonces me vuelven a meter, ya con cámara en mano, y me dicen, oye, Rodrigo, pues acabó tu momento aquí porque pasaste a la final. Ok. Y yo así de, güey, ¿qué está pasando, no? Yo venía por una chava. ¿Y dónde estaba la chava? No había llegado. O sea, todo esto sucedió antes de que llegara. Ok. Y entonces me volvieron a poner mi numerito, que era el 3696, me acuerdo perfecto todavía. Ok. Me volvieron a poner mi numerito, ¿no? Para cuando dieron las 6 de la tarde y ya era la hora de la final de la Ciudad de México, habremos quedado ni 100 personas de miles que habían audicionado, ¿no? Y en eso llega esta chava y me ve con el numerito y me dice, güey, ¿qué hiciste? Y le dije, no tengo idea. es que no tengo idea. Wow. Y entonces la final regional ya era como en el Teatro del TEC y era cantar en parejas, ¿no? Me pusieron a cantar con una niña que cantaba divino, muy bonita, nunca la volví a ver. Y entonces ya estaban los jueces, estaban 4 jueces, el cuate de baile que se llama Frankie, el primer filtro que me bateó, lo vi de frente y dije, ya valió madre. No. Estaba Fabián Corres, que es un gran actor, saludos Fabián, si no te he vuelto a ver, pero gracias. Y estaba Manu Pereira, que es un gran vocal coach, estaba María Filippini. Okay. Eso será como el panel del jurado de la final, ¿no? Y entonces la idea era que te ponían What I've Been Looking For a cantar en dueto, te daban feedback y volvías a pasar para ver si corregías las anotaciones que te daban, ¿no? Y entonces, pues nada, voy, canto, me muevo tan amorfo como soy. Y entonces nos dan anotaciones. A la chava con la que estaba le fue súper bien. Y mis anotaciones fueron las siguientes. María Filippini, la canción que cantaste es tuya. Y yo, ¿cómo? Sí, eso fue lo que me dijo. O sea, la canción que cantaste arriba. No, la de... Ah, la otra, la de Oceransky. Okay. Le dije, no, es de mi maestro. ¿Y lo conoces? No. Pero es mi maestro. Ok. Luego, Manu sí fue un poquito más técnico vocalmente. Tienes tesitura de no sé qué y estás padre y cantas bien bonito, ¿no?
Frankie, con su español, era americano, era chicano, latino en Estados Unidos, ¿no? No bailas un carajo. Y yo, qué sorpresa. Claro. Y entonces, Fabián me dio uno de los feedbacks más curiosos de toda mi vida a la fecha. Me dijo, Rodrigo, tienes un nivel de honestidad que rebasa los cánones normales de la gente. Me dijo, esto tal vez hoy no te haga sentido, en algún momento en tu vida esto te va a hacer sentido. Me dijo, mi único feedback para ti es que vuelvas a cantar la canción, cierras los ojos y no te muevas. Para que no distraigas. Ya sabes, con esta pausa incómoda, no te muevas. Y yo no puedo. Oye, y en ese momento, a ver, vamos a hablar un poquito de ese, el no te muevas, de el mismo Beto Castillo ya estando en el programa, Uh-huh. pues te trabajaba mucho y te decía, pues es que ojalá y tu cuerpo representara lo que tu voz representa, ¿no? Es Y de correcto. pronto con algunas, con mucha presión. Hasta Tú flotadores me ponían. Bueno, qué cosas de la vida. te ponían masking tape en la espalda y No, cosas. qué cosas. Bueno, ¿eso tú lo tomabas como una oportunidad para mejorar o lo tomabas como algo en contra tuyo? ¿Te hacía dudar de ti mismo? Pues mira, tenía 17 compañeros, uno más talentoso que el anterior, ¿no? Mm, todos eran brutales. En canto yo sentía que me defendía bastante bien, pero en desempeño escénico, bueno, viejo, hay monstruos. Mis compañeros de ese reality a la fecha hacen unas cosas impactantes en musicales. Están en los mejores musicales de México, están en proyectos espectaculares, me explico, es gente sumamente talentosa, ¿no? Y desde hace casi 20 años ya lo eran. Claro. Entonces imagínate 20 años después lo que están haciendo, ¿no? Me sentía como en cierta desventaja, lo di todo, no te lo voy a negar, lo di todo, aunque también de pronto sentí que tal vez no era tan mi lugar, ¿no? El estar encima de un escenario, no es que me disguste, pero no de esa manera, ¿sabes? Entonces, de pronto regresé a lo básico, ¿no? Cuando me sentía solito me iba con mi libreta ahora de High School Musical, ya no era la libretita azul, Y era roja. ya era de High School Musical, Ok. y hacía lo que mi lugar seguro, sentarme al piano a escribir, Ok. siempre fue eso. ¿Y llegaste a tener buena amistad con la gente adentro? Sí, sí, en su momento me llegué a llevar muy, muy bien con ellos. Fueron amigos muy importantes en mi vida en su momento. Hoy tengo mucho tiempo de no verlos. Me encantaría volverlos a ver, pero me sigo hablando muy casualmente con ellos, ¿no? Pues cada quien hizo su vida Claro. pues bueno, era inevitable, ¿no? Pero sí, los tengo en mi corazón muy cañón. Pepe, pero me llama la atención porque a lo mejor a muchos de nosotros, y yo me incluyo, a mí me hubiera destrozado que me dijeran ese tipo de cosas, que me atacaran con la postura, porque de pronto cuando una postura es corregible, por ejemplo, si vas a bailar ballet, bueno, con ciertas técnicas, ejercicios, pues puedes ir estirando, puedes ir mejorando, pero hay ciertas cosas que no son corregibles, que ya son tuyas, ¿no? Como Así vengo de agencia. así vienes de agencia, ya no hay manera, ¿no? Ni tuneándote. Chal. Entonces, bueno, a mí sí me hubiera pegado el rollo de decir, bueno, pues yo le puedo echar todas las ganas a la técnica, le puedo echar todas las ganas a lo que me están diciendo. Y de verdad le eché muchas ganas. Claro, pero mi cuerpo es mi cuerpo, ya no puedo hacer más, ¿no? Y a lo mejor a mí me hubiera tumbado, pero a ti me llama mucho la atención que en lugar de decir, pues sí, sí sentí que abusaron, pues no, al contrario, lo tomas desde lo que tú eres. Yo sentí que no era mi lugar. Y eso habla de que ya estabas trabajando mucho como en entenderte a ti mismo que culpar a los demás. Y eso está muy chido. Creo que siempre tienes que llevarte un momento, tarde o temprano, de hacerte responsable de tus cosas, ¿no? De dejar de culpar afuera. Claro que era un reality show, claro que querían sacar rating, claro que querían controversia, claro que hicieron estas cosas de cierta manera, pues para llamar la atención del programa, yo qué sé, ¿no? Sin embargo, también es mi responsabilidad, ¿no? Nadie me obligó a meterme. Y tú Eh, ya sabías a lo que ibas. Más o menos, soy medio Más o menos. inocente a veces. Ok.
a veces soy un poquito inocente, ¿no? Pero de todas formas, o sea, a esa edad, en ese momento, lo hubiera hecho 1000 veces, ¿no? Y fue una Claro. experiencia de la cual no me arrepiento jamás. Fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. ¿Hasta qué concierto llegaste? Salí en el 11, si mal no recuerdo. 9 o 11, no me acuerdo. Oye, pues bastante bien, ¿no? Para no bailar. Para no bailar nada. Bastante bien, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Te sentiste un poco excluido el rollo que no te hayan invitado a la película? ¿O cómo, o desde el principio era claro que no ibas a estar en la película? No, sí. De hecho, se platicó bastante en algún momento sobre la posibilidad de que yo fuera a estar. Me dijeron que me iban a entrenar junto con los chavos que sí se fueron a la gira para ver la posibilidad. Al final no sucedió y también está bien. Fue un buen golpe de realidad porque fue de las primeras veces en mi vida y de las más contundentes en donde aprendí a no poner mi felicidad en expectativas afuera de mí, ¿no? Ujú. Y en Fue, ese momento ya lo entendías. en ese momento lo entendí a madrazos. O sea, sí te dolió. Claro, en ese momento me paré en un ladrillo que, Dios mío, a ver quién me bajaba, ¿no? Pues la vida se encargó de bajarme. Te regresaste a Querétaro, tú seguiste con tu vida, luego estudiaste actuación. Fue cuando te conocí. Cuando Fue nos bastante conocimos. reciente, de hecho. Sí, recién iba saliendo del reality cuando nos conocimos. Ujú. Estudiaste actuación, Ujú. seguiste componiendo, seguiste tu carrera como cualquiera que sí, que quiere seguir la carrera y preparándose, Es correcto. ¿no? ¿Cuántos años pasaron hasta que la vida se encargó de poner este golpe de realidad donde tu hermano deja este plano terrenal Uf. y cambia tu vida? ¿Qué pasó ahí? Ok, ahí te va. Estudié un poquito actuación. Ahí me regalaste una nueva adicción que es escribir guiones también. Aprendí a escribir guiones y, viejo, fue de los regalos más grandes que me has dado. Amo escribir. Y ya no solo es música, ¿no? Escribir, punto. Ujú. Eh, Después de eso, decidí estudiar una carrera tradicional y me metí a la náhuatl a estudiar mercadotecnia. A Sí. mis 21 años, ya había pasado un poquito de tiempo, ¿no? Ujú. Y como todo lo que hago, soy muy obsesivo en lo que hago. O sea, cualquier cosa en la que decida involucrarme, lo voy a dar todo a proporciones extrañas, casi obsesivas. Así es mi personalidad, Ok. ¿no? Y entonces, pues sí tenía un gran promedio y sí me involucré y estaba en las sociedades de alumnos y le eché todas las ganas del mundo. Mi familia no estaba tal vez en las mejores posiciones económicas como para pagarme la universidad sin beca, entonces tenía una super beca que tenía que mantener. En ese momento, la náhuatl, si no conocen la náhuatl de Querétaro, en ese momento ahorita ya es ciudad, pero en ese momento estaba en medio de la fregada, ¿no? Claro. No tenía coche, uno de mis tíos me regaló mi primer coche. O sea, como que todo empezó a sincronizarse para que yo estuviera ahí, ¿no? Ujú. El caso es que yo estando como en cuarto semestre de la universidad, a mi hermano le detectaron cáncer en la pierna, un osteosarcoma en la pierna. Eh, lo operaron, en teoría todo había salido bien. Mi hermano había salvado su pierna, fue una operación, me acuerdo perfecto, su cicatriz era del tamaño de la cadera o tantito abajo de la rodilla, era una locura. Le cambiaron todo el fémur por titanio. Ok. Fue, o sea, de verdad era una locura la operación, ¿no? Quimioterapias, tratamientos, todo lo que conlleva tener una enfermedad del tamaño del cáncer. Además, los osteosarcomas o el cáncer de huesos de los más cabrones que hay. Es sumamente agresivo, ¿no? Pensamos que la habíamos librado y en eso, en sexto semestre, más o menos, quinto semestre, ya no me acuerdo, por ahí, llega mi hermano a la casa a decirnos que le habían detectado unas pequeñas bolitas en los pulmones, que no era nada de qué preocuparse, que iba a librarlas sin bronca. No, pues el cáncer le había hecho metástasis en todos los pulmones, ¿no? Y la cosa se puso un poquito intensa porque por azares del destino, ya no me acuerdo exactamente por qué, pero el seguro de gastos médicos dejó de cubrir la enfermedad de mi hermana. Entonces, si no tienen idea de lo que cuesta una quimioterapia o el tratamiento de cáncer en un hospital privado, es impagable. Sencillamente es impagable. Entonces, de pronto vi a mi familia
en los aprietos financieros más cabrones que hay, ¿no? Uno de mis tíos, peculiarmente, mi tío Oscar, que siempre voy a estar agradecido con él porque vendía coches, hacía malabares, pero mi hermano siempre fue atendido en los mejores lugares y con los mejores doctores, sin importar lo que costara, y costaba muchísimo. El caso es que para el 2015 yo ya estaba trabajando en una agencia de mercadotecnia como gerente de franquicias. Mi trabajo era impulsar que se abrieran franquicias de la sucursal en distintas partes de la República. Iba bien. Yo ya no pude seguir pagando, no me pudieron seguir pagando la universidad con toda la beca que tenía, entonces tuve que truncar mi carrera de mercadotecnia. Entonces me metí a trabajar con lo que tuve. Me acuerdo perfecto que el 15 de abril del 2015 mi mamá me dijo, Ro, necesitas venir a México porque tu hermano se va. Y mi coche estaba en el taller, no tenía ni cómo venirme. Tenía una novia que se llama Denise en ese momento. Se salió de la universidad, le valió madre que tuviera exámenes. Pasó por mí, me trajo a mi hermano. Todo el camino era decirme una y otra vez, ¿verdad que no está pasando esto? ¿Verdad que es mentira? Eh, es verdad que cuando te pasa algo duro, lo primero que sucede en tu cerebro es negarlo. Es verdad, absolutamente cierto. Yo pasé todo un viaje de carretera de Querétaro a México en negación absoluta de lo que sucedía. Para cuando llegué al hospital de mi hermano, bueno, donde estaba mi hermano ya había fallecido. No alcancé a despedirme de él. Y pues bueno, se vino toda la ola de cosas que siguen a la muerte de alguien que amas, ¿no? Los trámites, la funeraria, ser el pilar de una madre, porque yo perdí un hermano, mi mamá perdió un hijo. Sí. No, Y no es lo mismo. Lucero, que además, tu mamá Lucero, que aparte, pues tú dirás que es el TDA y eso, pero creo que tu sensibilidad viene de una madre muy sensible, muy cariñosa, muy amorosa y que además han sido muy unidos toda la vida y que también lo era con Mao. Es correcto, sí. Mi mamá tiene una peculiaridad muy curiosa, que es que de verdad su capacidad de amar está rara. O sea, es demasiado amorosa. Sí, Es muy amor. Entonces, pues siempre nos ha inculcado ser eso, ¿no? Yo no tengo ni el 10% de la capacidad de amar de mi mamá, ¿no? Pero, pero sí, me inculcó el amor, ¿no? Y entonces ver a esa mujer completamente amorosa, incondicional, perdiendo a uno de los dos motores de su vida, fue, fue muy duro, ¿no? Entonces yo por un momento, uf, eh, tuve que, tuve que poner el corazón tantito a piedra, ¿no? Porque había otras personas que había que cuidar. Estaba mi mamá, estaban mis tíos histéricos. Cada quien reacciona de una manera muy diferente, ¿no? Hay gente que reacciona de forma agresiva, hay gente que como que la voz se le escapa y no puede ni hablar. Estaba mi sobrina, Julie, que estaba recién cumpliendo, no me acuerdo cuántos años tenía Julie. Si mi hermano murió de 39, Julie tenía 18 años, 19 años en ese momento. Y era otra cosa también que asimilar, ¿no? Entonces, durante ese momento, como que no viví el duelo ahí, ¿no? Obviamente lloré muchísimo y tuve mis momentos de estar inconsolable, pero el duelo me tocó vivirlo un poquito después porque, por decisión propia, porque decidí estar para mi gente, ¿no? y durante todo ese proceso del duelo, cuando pues se va tu amigo, tu compañero de Bohemias, Mi hermano era muy importante en mi vida. y pues el pilar también de muchos de tus sueños actualmente, eh, la composición fue algo que también te ayudó a salir adelante Fíjate que cuéntanos un pasa algo poquito. muy curioso con el tema de mi hermano. Solo le he escrito una canción en mi vida, a ese momento. La verdad es que hoy puedo escribirle a básicamente lo que sea, pero ese tema creo que lo tengo muy reservado. Solo he escrito una canción que se llama Hasta la última lágrima.
la cual no puedes cantar hasta el día de hoy. Probablemente no pueda. Ni siquiera lo intento. Entonces soy muy honesto, probablemente no pueda. Y Salud. salud. Hasta la última lágrima. A lo mejor vamos a pensar que hay canciones que te cambian la vida, ¿no? Como La Boda, ¿no? Que actualmente la tiene Mimoso, Es correcto. que es un cantante importantísimo del regional mexicano. Y que, bueno, vayan, escuchen una canción increíble que además te abrió puertas muy importantes. Ganaste el concurso de Expo Compositores en el 2022 con Es esa correcto. canción. Y que para ti a lo mejor es, bueno, me cambió la vida, lo escuché por ahí en una entrevista que hiciste. Pero yo creo que hasta la última lágrima es la que te sigue cambiando la vida todos los días. Es, ¿Por qué? es una canción dolorosa. Es una canción que habla de, de llorarle a la persona hasta la última lágrima que puedas, ¿no? Y que puedes continuar tu vida hasta que caiga la última lágrima. La respuesta es que no sucede. Nunca hay una última lágrima. No hay una última lágrima. Ya pasaron 10 años y si bien las lágrimas ya no son lluvia de verano, Claro. de pronto son lloviznas en invierno, ¿no? Cambió muchísimo la perspectiva. Ya recordar a mi hermano no me causa este dolor intrínseco y lo agradezco enormemente, ¿no? Hay muchas personas que consideran que la capacidad de amar de una persona está relacionada con la capacidad del sufrimiento por su pérdida. ¿Me explico? Okay. Es como, güey, es que yo lo amo muchísimo, por eso me sigue doliendo muchísimo ahorita, güey, no. Pues al revés, ¿no? Tendría que ser. Mientras más, tendría que ser, pero cada quien vive su duelo y las etapas del duelo están muy, hasta en libros vienen las etapas del duelo, pero creo que mientras más amas, pues más aprendes a gozar a quien tuviste en tu vida, ¿no? Es correcto, más honras. Creo que tiene que ver un poquito con eso. Mi hermano, si hoy lo tuviéramos sentado aquí justo en medio, que estaría muy raro porque hay micrófonos, pero sí Estaría incómodo. estaría un poquito incómodo mi carnal, pero si lo tuviéramos sentado justo aquí en medio, creo que, creo que estaría muy contento y estaría orgulloso de los sueños que he logrado, porque creo que sus sueños se parecían mucho a los míos, o los míos se parecen mucho a los suyos, no lo sé, ¿no? Él siendo como esa figura, yo al no tener padre, pues mi hermano fue aquel vato del que aprendí, aunque él no haya querido enseñármelo, suponiendo, fue el vato del que aprendí a ser hombre, ¿me explicó? Todo lo que sé de ser hombre se lo debo a mi hermano, porque era mi figura paterna, masculina, no sé si paterna, pero por lo menos era mi figura masculina, Okay. ¿no? Aquel al que le pedía consejos cuando la cagaba con una morra, aquel con el que hablaba de cosas de hombres, era él, ¿no? Claro. Y entonces No, y además también tenía una sensibilidad también artística importante. era muy sensible mi canal Sí. también. Oye, y entonces pasa esto de Mau. Bueno, te haces abogado también. Heredas el trabajo que tenía tu hermano, Ujú. porque, bueno, él tenía esta empresa de seguros, ¿lo estoy diciendo bien? Es correcto, tenía una aseguradora inmobiliaria. Una aseguradora inmobiliaria y entonces tú te encargas de darle continuidad. Es correcto, es un negocio muy especializado, entonces necesitas ser abogado o tener abogados para que suceda, ¿no? Y entonces, pues en mi cabeza fue como de, tengo que ser abogado. Claro. Y me metí a estudiar derecho sin amar el derecho, Porque era lo que te tocaba. porque era lo que me tocaba. ¿Te sentías en deuda con él? Puede ser, puede ser. No quise contestar como de inmediato porque puede ser. Me sentía con cierto nivel de responsabilidades hacia ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, Julie estaba en ese momento en la carrera, el seguro pagó la carrera, ¿no? Pero me sentía con responsabilidades. Julie se quiso ir a España y había, o sea, quise y elegí rifarme para que sucediera cosas así, ¿me explico? Ahorita mi niña es una morra súper exitosa y súper chingona. Ya tiene 30 años. Ok. Ya pasó tiempo, sí. Pero en ese momento, yo, si bien solo le llevo 7 años a Julie, sí, como que
Me sentí a mis posibilidades y de la manera que pude, me sentí con la responsabilidad de apoyarla lo más que pudiera, ¿no? ¿Y cuántos años pasaron de este trágico momento en tu vida que te dedicaste exclusivamente a crecer el negocio de tu hermano, esta aseguradora? Ujú. En el 2020 terminé Derecho. Ok. Fue en el 2020 que terminé Derecho. ¿Y él falleció en qué año? 15. Del 15. O sea, vamos a pensar que por lo menos 5 o 6 años solo te dedicaste a eso. Es correcto. ¿Qué pasaba con tu felicidad? Ah. Pues no estaba tan feliz. No estaba tan feliz. Siempre sentía que algo faltaba, ¿sabes? Estaba bien financieramente, las cosas estaban empezando a funcionar un poquito mejor. Pude asumir las responsabilidades que en mi cabeza estaban, ¿no? Pero sí faltaba algo. Siempre faltaba algo. ¿Qué faltaba? Yo, eh, me faltaba yo, ¿no? El chavito rarito de la primaria que se salía con su libreta a escribir, ¿no? ¿Dejaste de ser el chavito raro para entrar en una cosa establecida de negocio? En una cosa establecida de negocio, en un estilo establecido de vida, el vístete de cierta manera, haz esto de cierta manera, el éxito es medido bajo ciertos estándares. Me comí el juego completito, compadre, durante un rato. Y te quiero imaginar en ese momento, porque realmente durante ese tiempo no tuvimos mucho contacto. Y te quiero imaginar, ¿realmente creías en ese momento que estabas haciendo lo correcto? Sin duda, Te lo compraste. sin duda, sin duda. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no para mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó algo que te hizo clic y dijiste, no, no estoy haciendo lo que debo hacer. No estoy poniendo manos a la vida. Fíjate que tengo un amigo que vivía en Querétaro que se llama Miguel, Ujú. con el que recién salidos de high school empecé a escribir. Mi primer coautoría en toda mi vida es con él. Todavía, de hecho, me acuerdo de la canción que escribimos, ¿no? Miguel, por azares del destino, conoce al amor de su vida y se va a vivir a Monterrey. Y Miguel fue una persona que nunca tuvo un plan B. Jamás tuvo un plan B. Desde el momento en que lo conozco a la fecha, siempre fue voy a triunfar en la música. Okay. Nunca hubo un plan B para él, ¿no? Y poquito a poquito, con esfuerzos, con esfuerzos, con esfuerzos, ¿no? Empecé a ver cómo Miguel empezó a tener sus primeras grabaciones, de repente grabaciones más importantes y más importantes y más importantes y más importantes, ¿no? Empecé a, ¿cómo se llama? Me llamaba, fui a Monterrey a escribir con él algunas veces, ¿no? Me decía, tienes que escribir regional mexicano. Y yo decía, güey, pues es que no Vengo vengo, del pop, vengo del Sharurubaiba, no vengo de ahí, viejo. O sea, yo escucho otras. la calle de las sirenas, hermano. Y vengo, no sé, John Mayer, otro tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé. Ajá. Me dijo, viejo, la industria se está moviendo absolutamente hacia el regional mexicano, cabrón. Tienes que aprender a escribir. Qué proceso de adaptación tan interesante fue a adaptarme. Yo no soy una persona que consumía regional mexicano desde niño, ¿no? Hoy aprendí a enamorarme de él y lo disfruto muchísimo, ¿no? A tal punto en que me preguntan dónde habías estado toda mi vida. Okay. Pero no era la música que yo consumía en algún momento, ¿no? O cuando yo estaba más morrito, ¿no? Y entonces ver a Miguel como tan dedicado y tan triunfando en sus sueños y sabiendo que venimos básicamente del mismo origen, me hizo a mí, no sé si preguntarme, pero al menos decirme, güey, claro que es posible, ¿no? Y entonces esto coincidió con que empezó el 2022 y mi mamá me dijo, oye, Ro, tienes un chorro de canciones escritas, viejo. Y si haces algo con ellas, y yo, man, no tengo ni idea de qué hacer con ellas. O sea, de verdad, hoy tengo la respuesta, ¿no? Pero por ahí dicen que crueldad es analizar tu pasado con las herramientas que tienes hoy, Híjole, sí. ¿no? Sí, porque ojalá y pudiéramos regresar a ese momento, pero Es correcto. En ese momento yo no tenía las herramientas que tengo hoy, ¿no? Ni la visión de cómo sacar adelante este changarro de la forma en la que lo tengo hoy. voy a decir un número, tú me vas a decir si me acerco o no me acerco al número de canciones que tenías en ese momento. Canciones que tú habías escrito Escrito porque y sí. que estaban en el cajón. Voy a decir 150.
Por ahí, ¿Por como unas 200, sí. Ok, como 200 canciones en un cajón. Y entonces empezaste a sacarlas con ayuda de... Fíjate que mi mamá me dice, güey, hay internet, busca qué puedes hacer con ellas, ¿no? Y entonces, investigando, di con que habían concursos de composición. Ok, Pues me inscribí a todos los que encontré, que eran 4 en ese momento, ¿no? ok, Y me inscribí con La Boda, canción que escribí con Miguel, justamente, ok. ¿vale? Y entonces, en ese momento yo tenía una novia. Y me decía, güey, estás loco, o sea, ¿qué haces? O sea, tú y yo ya tenemos que formalizar esto. ¿Qué haces cambiándote de carrera a... Cuando te está yendo bien, Ajá. cuando traes cochezazo, Ujú. estás viviendo bien, hay que Hay casarnos. que ahorrar para la boda, hay y que... casa, hijos, bla, 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 el plan perfecto. El plan perfecto ¿A tus cuántos años? pasaron, estamos en 2026, tengo 37, 32 para 33. A tus 33 años pasaba por tu mente, voy a empezar de ceros. Pues sí, la vida es que estuvo muy chistoso. Y es que esto es muy importante para la gente que nos está viendo y habrá gente que se pregunte en estos momentos. Yo tengo 30, tengo 40, tengo 50 y la verdad es que yo siempre he querido y dentro de mí está el arte o están los números o está el deporte o está cualquier cosa de la gente que nos está viendo. Es correcto. ¿Qué fue lo que te hizo decir, sí lo voy a hacer? Porque me imagino que también hay un miedo. Pánico. Pánico, porque no solamente es confrontarte con si eres bueno o no haciendo algo que has hecho toda tu vida, que sostiene tu personalidad. Y que nadie lo sabe. Y que Pocos. muy pocos lo saben, ¿no? Y que sostiene tu personalidad, porque literalmente mi lugar seguro es sentarme con una libreta a escribir. Desde que era un embrión, güey. O sea, pues sí. Me imaginé al embrioncito así con su libretita. Sí, o sea, yo era mi pequeño espermita, güey, con mi libretita escribiendo mientras llegaba. Y entonces, ¿qué fue lo que te hizo envalentonarte y decir, bueno, por lo menos primer paso, me voy a inscribir a esos 4 concursos? Mi mamá fue la primera que me dio el empujón. Ok, Ganó el primer concurso. ganas el primer concurso. Es correcto. ¿Qué ganas? Ni me acuerdo, un diploma. Diploma. Yo qué sé, no me acuerdo. Ok, pero ganas confianza. Es correcto. Y ganó resistencia de mi novia. ¿A qué te refieres con eso? O sea, como decir, bueno, ¿te doy chance? Ajá, como de, güey, está jugando. Ah, ok. Está jugando. Está jugando, se vamos a ganó, darle vida. un diploma y a lo mejor 1,000 pesitos. Está bien. Está bien. Para la cena. Es correcto. Ok. Ganó el segundo. Ganas el segundo concurso. El segundo fue aquí en Ciudad de México. Me Ok. presenté en, no me acuerdo en dónde, pero era por satélite. Ok. El caso es que en ese gané algo. Fue el que yo fui. Fue el que fuiste. Yo fui. Qué impresión la reacción de la gente cuando cantaste. O sea, más allá pues de la voz, que tienes una voz muy bonita, pero la letra, porque obviamente la gente va a escuchar una letra, no va nada más a aplaudirle. Era un concurso a de composición. un concurso de composición. La reacción de la gente a la letra de tu canción, yo nunca había visto eso. Y me impactó, dije, bro, si no gana, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. Espérate, porque los jueces en ese momento, no sé si te acuerdas, era Mónica Vélez, su hermano Jorge Vélez. Claro que Son unas instituciones. unos cracks dentro de la composición y ojalá y algún día podamos tenerlos aquí, porque pues, sería magnífico ver todo eso. Y me acuerdo que ella platicaba un poquito la historia de la canción de Shabadabada. Es correcto. ¿No? Y cómo Shabadabada, que a lo mejor no significa nada, cómo logró ella llegar a ese punto, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno. Ese día conocí a Mónica y a Jorge Vélez, ¿no? Gané ese premio. Hoy Jorge lo puedo considerar uno de mis mejores amigos. Que además ya compones con ellos, ¿no? Trabajo mucho más con Jorge. Con Mónica he tenido la oportunidad de escribir relativamente poco, pero con George trabajo mucho, ¿no? Okay. Y entonces, fíjate que ya después viéndolo como desde el otro ángulo, me dice, brother,
eran 10 o 12 concursantes y tu canción ganó cuando eras el único que no conocíamos. Ok, o sea, tú eres el nuevito. Yo era Eres ¿de dónde underdog. salió el compadre este? Y luego viene el concurso Luego de Expo. luego fue uno en Estados Unidos que gané. Ajá. Gané otra vez el primer lugar. Me cayeron unos ¿Con la dolaritos. misma canción? Con la misma canción. Ahí ya fueron unos dolaritos. Ahí me cayeron unos dolaritos. Ahí. Pero cada vez iba creciendo más tu confianza, ¿no? Es correcto. Con la misma canción. Es correcto. Y luego viene el concurso de el chico de la chamarrita. El chico de la chamarrita. Que aparte de esta historia del muchacho de la chamarrita es muy graciosa porque pues tú llegaste al concurso de compositores con tu chamarrita así X para el frío. No tenía la más chingada idea de que iba, güey. O sea, esa es la verdad. O sea, de verdad sí soy un pinche alien. O sea, Porque todo el mundo llegaba pues emperifollado y pues el saquito. que si el Hermenegildo brillante. Seña y... Claro, porque pues vas a presentarte también como cantautor o etcétera, pues te vas ¿Y tu bien pendejo? vestido. Y llega Rodrigo Una camisa a con su- cuadros y una chamarrita. y con su chamarrita. Entonces la gente decía, bueno, ¿quién es este de la chamarrita? ¿De dónde salió este cabrón? ¿De Claro. dónde salió este de la chamarrita? ¿Qué pasa? Ganas este concurso, el primer lugar de Expo Compositores 2022. Es correcto. Y que es uno de los concursos más importantes de nuestro país. Es correcto. ¿Y por qué te cambia la vida? Porque creí en mí. Porque dejé de refutar la posibilidad de que esto no era lo que tenía que hacer, ¿sabes? Ahí, entonces, en lugar de que el concurso te cambiara la vida, quiero entender que tú cambiaste tu perspectiva de la vida. Es correcto. En ese momento yo dejé de describirme a qué te dedicas como abogado y en ese momento empecé a llamarme compositor. Tal cual, Tal cual. de un día para otro. Tal cual. Oye, pues eso está muy interesante, ¿no? En ese momento me asumí como lo que siempre tuve que haber sido. Mucha gente nos cuesta mucho trabajo definirnos como lo que somos. O no lo que somos, a lo que nos dedicamos, porque en Manos a la Vida, pues eso es lo que estamos buscando. No definirnos lo que hacemos, sino quiénes somos. Es correcto. Y tú te asumiste ya, esto es parte de lo que soy. Es que el pedo, Soy viejo, es que para mí compositor. componer no es parte de lo que hago, es parte de quién soy. Exacto. Yo soy, aparte de ser un buen hijo, alguien amoroso, alguien sensible, pues traigo mi libretita desde el embrión, brother, y eso es lo que soy. Y entonces cambió tu chip. En ese momento solté. No es que haya soltado al abogado, sigo siendo abogado y sigo teniendo mi despacho y sigo trabajando como abogado. Y además soy bueno, aunque probablemente puedes ser muy bueno en algo que no te guste, ¿no? Y está bien. Pero no ocupa todo el tiempo de tu vida. Hoy el 80% de mi tiempo está enfocado a componer y a lo relativo a la industria de la música. ¿Cómo es una composición de Rodrigo Barbadillo? Es decir, ¿cómo es el proceso? Platícanos cómo es un proceso de una composición de una canción. Depende muchísimo. Los compositores escribimos canciones cuya finalidad tiene un tinte comercial, ¿me explicó? Muchas personas me preguntan, bueno, entonces, ¿escribes una canción comercial sin traicionarte a ti mismo? La respuesta es sí, por supuesto, ¿no? O sea, que sea ¿Pero a qué le comercial. llaman traicionarte a ti mismo? Pues mira, en el rollo de la composición siempre existe, también como en la poesía o en el teatro, ¿no? O sea, siempre existen estas obras, ya sabes, como muy, ya sabes. Bueno, para la gente que nos está viendo y que no sabe, hay un término que a mí me enseñaron y que yo nunca lo creí en la escuela, ¿no? De actuación, que decían, tú nunca te prostituyas como actor. Ajá. Tú tienes que ser lo que tú eres y lo que tú buscas y lo que quieres comunicar. Y esas son cierto tipo de obras, Y si no es Shakespeare, no vale pura madre, güey. cierto tipo de obras es venderte y es hacer algo que no está moralmente ni artísticamente correcto. Es correcto. ¿Te pasaba eso? Sí, claro. Y creo que en todas las artes funciona de esa manera, ¿no? Pero, güey, ¿quién chingados te dice que es arte, no? ¿O qué carambas? O sea, el arte creo que tiene la misión de comunicar, de transmitir aquello lo que sea, ¿no? Y sí, pues nada, las canciones tienen un tinte comercial porque también tienes que pensar que esto es un negocio y la verdad es que no sé si a ti, güey, pues a mí me gusta comer.
Justo hace rato platicaba con Mika, que está aquí con nosotros, que estábamos montando el set y todo. Y me decía, no, pues es que ahora me pinté el pelo y traigo acá un nuevo look y ahora ya no me están contratando lo que normalmente me contrataban, ¿no? Le digo, pues tú define, ¿qué te gusta más, la vanidad o la comida? Entonces, El rubio castaño cobrizo. o el castaño cobrizo. O el alimento. O la comida. A mí me gusta más la comida. Es correcto. Entonces, Puedo prescindir de ser rubio. exacto. Entonces también es algo que, ok, es respetable cada decisión Claro. humana. Tu decisión humana fue, yo quiero componer y tener en mente el tinte también comercial. Te voy a decir una cosa, es que Entonces- comercial significa la capacidad que tiene una obra, cualquiera que sea, de venderse. conectar con la mayor cantidad de personas. Que Para no, venderse. no necesariamente. Conectar ya vuelve algo mainstream o comercial. ¿Me explicó? Pero es para venderse. La consecuencia ¿no? es que Porque se venda. Ajá. No, pero la consecuencia lógica es que se venda. ¿Me explicó? No es como que uno está buscando así como de, güey, voy a hacer que esto se venda muy cabrón. No. Más bien, busco universalidad en mis canciones. Busco que la mayor cantidad de personas que respiran en este planeta, que puedan escuchar mi canción, algún rinconcito de su corazón pueda sentirse identificado con aquello que escribí. Desde cierta perspectiva, ¿me explicó? No estoy buscando necesariamente que sea un producto vendible. Eso es una consecuencia lógica de la universalidad de algo que haces, ¿no? Ahora, mientras más universal, más capacidad tiene de ser vendido. Sí, la respuesta es sí. Conectas con mayor cantidad de personas. No lo ¿me sé, Rick. explicó? Aquí vamos a ponernos bien Sobres. soft. Éntrale, carnal. No lo sé, Rick, porque puede haber mucha universalidad en cosas que no se vendan. O sea, que esperes que sea gratuito, que esperes que sea un intercambio. Ponme un ejemplo, por ejemplo. Como algo que esperes que sea un trueque, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, pues un video que a lo mejor alguien bailando, Ujú. pues puede significar universalidad, pero no necesariamente voy a comprar lo que estás haciendo. No necesariamente te vas a convertir en algo mercadológicamente hablando atractivo para mí, ¿no? Es correcto. Entonces, pero bueno, no nos vamos a meter en ese... Si porque quieres, ese nos es metemos, tema- carnal. No, Pero el problema es cómo nos salimos. es el problema es cómo nos salimos. Entonces, a ver, la pregunta era, ¿cómo es el proceso para componer una canción? Empiezas pensando es un tema que sea universal. Para mí, hay algo que es sumamente importante, es que sin un título o sin una idea lo suficientemente contundente, la canción va a carecer de calidad. ¿Me explico? Entonces, todo el trabajo de escribir una canción comienza bastante antes de poner la primera nota musical. Ok. Que es en tu celular, en esas notas que alguna vez yo he visto de voy caminando en la calle y de repente se me ocurre una idea, la apunto. Es correcto, soy un cazador de ideas. Eso es lo que hago todo el tiempo. Entonces, para mí ver TikTok y scrollear un ratito no es tan ocio como para la mayoría de la gente, ¿no? Y se puede convertir eso en una canción. Es correcto. Entonces, veo libros, veo películas, etcétera, etcétera, con la finalidad de cazar ideas extraordinarias. Lo que nosotros hacemos como compositores o cualquier persona que se dedique a escribir es redactar aquello que a otra persona le sucede con palabras que probablemente no se le ocurrirían a esa persona. ¿Me explicó? Ok. Tienes un tema, por ejemplo, vamos a hacerlo muy práctico. Para aquellos que dicen, ¿cómo podría yo componer una canción? Porque yo siempre he sentido que la música y yo somos uno mismo, etc. Ok. A ver, vamos a hablar un tema así al azar. Platicar entre tú y yo Ujú. siempre es un gozo sobrenatural. Eso podría ser una cosa Platicar entre tú y yo siempre es un gozo sobrenatural. sobrenatural, ¿no? Ok. Lo que tú y yo descubrimos cuando platicamos. ¿Qué sigue? Mapear la estructura. Por ejemplo, Por ejemplo, me brinca de todo lo que estás diciendo la palabra sobrenatural. La palabra sobrenatural ya tiene cierto magnetismo hacia cierto campo semántico de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un buen approach de cómo desarrollar esta idea es literal exagerar lo sobrenatural, ¿sabes? campo semántico de sobrenatural. Juguemos, campo semántico. Fantasmas, Aliens, muerte,
Eh, Venga. Espanto. Espiritualidad. Eh, el que no es compositor. Buenas tardes. Ok, vamos a partir de esos nombres. Y eso te empieza a sonar para empezar a armar. A eso se le llaman semas. Aquello que se deriva de una palabra se le llaman semas, ¿de acuerdo? Ok. Y hay cierto nivel de como de gravitación hacia cierto concepto, ¿me explico? Hay unas muy obvias y hay otras menos obvias, ¿no? Por ejemplo, sobrenatural podría ser algo un poquito menos obvio, ¿no? Flotar. Ok. No está como tan inmediato. No, pero sí te lleva. Está en el campo semántico, pero no es tan inmediato, ¿no? Ok. Haces las palabras tal. Ya lo haces Sí. inconsciente. O sea, en mi caso ya no es como que haga una arborescencia semántica cada vez que escribo una canción. Ah, ok. Ya es como bastante inconsciente, así como cuando manejas, ¿no? Digo, si haces N cantidad de canciones en tu vida, pues en una de esas ya lo haces sin pensarlo, ¿no? Vamos a ser muy prácticos. Un día a día en la vida de Rodrigo como compositor. Al rato vas a ir Voy a un camp. que es donde se reúnen varios compositores Ujú. y componen cuántas canciones. Por ejemplo, hoy, en el día, ¿cuántas canciones? Hoy va a ser un día productivo si escribí 4 o 5 canciones. 4 o 5 canciones entre cuántas personas. Somos como 12, pero nos vamos rotando los equipos, con la finalidad de que obviamente los cerebros vayan haciendo mix, ¿no? Ok, entonces, ¿compones con cuántos? ¿4? 3 máximo. Con 3 O sea, personas. yo más 2 personas más. Ok, entonces 3 personas se sientan. ¿Cuántos instrumentos musicales hay? 1, guitarra, Guitarra y voces. O sea, guitarra y voces. Se sientan, están apuntando ujú. a mano. ¿Cómo escribes tú? Yo ya escribo en el celular porque soy Dory y entonces cualquier cosa que no esté en mi celular la voy a perder, ¿no? Entonces, Ok. ¿para qué me hago güey? Estás con tu celular, hay alguien con una guitarra, en este caso tú o alguien más, Depende, como sea. depende. Se van Normalmente, si hay alguien que toque la guitarra mejor que yo, le cedo ese trabajo a alguien mejor, Ok. ¿no? A mí me gusta estar mucho más concentrado en la melodía y en la letra. Ok. Se sientan. ¿Dónde empieza? ¿En la melodía? ¿En la guitarra? ¿En la voz? ¿En la letra? ¿Dónde empieza? Cada quien tiene como sus métodos, pero empieza en la idea. Esa es la realidad. Empieza en la idea. Necesitas entender la idea y estructurar, así como cuando escribes una obra de teatro que tiene un planteamiento, que tiene un clímax y tiene un desenlace, las canciones tienen la misma estructura, ¿no? Ok. Puedes jugar con ellas, o puedes empezar con el clímax arriba, igual que con una obra de teatro. O sea, puedes jugar con la estructura, sin embargo, planteamiento, clímax y desenlace es algo que sucede en una canción todo el tiempo, ¿no? Entonces, es algo paranormal, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis versos serían plantear cada vez que me siento contigo sucede magia, ¿no? Y entonces los fantasmas vienen a escucharnos, por ejemplo, ¿no? Precoro para mí sería una contestación o un planteamiento del problema para que el coro lo solucione. Ok. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para mí el precoro sería qué lástima que es mucho menos el tiempo que nos sentamos a platicar del que deberíamos, Ok. ¿no? Y entonces el coro para mí sería la solución del problema. Ok. ¿Ok? Por Esta es ejemplo, una de muchas otras estructuras, ¿de acuerdo? O sea, Sí, hay sí. muchas estructuras. Claro. Pero para mí sería, pero hoy que podemos, pero hoy que sí nos podemos sentar, dejemos que los fantasmas escuchen, dejemos que los aliens bajen y que... Que dicten nuestras palabras. Exacto, y que el mundo escuche las estupideces que decimos. Me explico, más o menos palabras, ¿no? Claro. Para terminar con una conclusión. ¡Bravo! Ya compusimos una rola. No, no sé. No. Ya estructuramos el mapeo de una rola. Ok. Entonces decimos, nuestra rola va a tratar de esto. Es lo primero. Para mí. Hay tal vez otras personas, ya le pegué el micrófono. Pero No, para ti. Para Para mí. ti es primero estructura, de qué va a tratar, de campo semántico, bla, bla, bla. es correcto. Ok. Y luego, Ok. Para mí, Rodrigo, que de nuevo, no tengo la estructura correcta, tengo la que me funciona a mí. sí. Para mí, el orden correcto es armonía, melodía, letra. ¿De acuerdo? Ajá. La armonía te dicta, te delimita un poquito la melodía. Ya que tengas una melodía extraordinaria por las secciones, entonces haces que la letra trabaje en sirviendo a la melodía. Ok. ¿Qué pasa cuando hay, o sea, es posible que haya compositores que empiecen por letra? Sí, Sí, no claro, tengo- yo mismo lo he hecho. Ok. Me imagino que es una cosa como los actores, ¿no? Tú estudias ciertas corrientes
o técnicas actorales como puede ser Stanislavski, Grotowski, Meissner, etc. Es correcto. Y luego uno hace la que mejor le plazca o una combinación de todo. O haces una quimera. Exacto, una combinación de todo y o a lo mejor a veces ocupa un poquito más de esta o un poquito más de lo otro y te vas adaptando. Es correcto. Algo que la gente opina de ti, porque aparte pues hice mi tarea, es que eres un compositor muy moldeable, muy maleable, muy... que depende con quién estás, depende cómo haces que funcionen las cosas. Y eso lo agradecen mucho los compositores, que incluso compositores piensan, no, es que yo soy completamente cuadrado y a mí me gusta así. Define a un compositor que conocemos en común, es muy dúctil. Eso te funciona a ti. Y creo que es parte de la personalidad que nos has descrito desde el principio. De decir, bueno, pues sí, yo no bailaba, pero pues bailo. Me Pues- piden que baile, pues bailo. Pues yo no soy abogado, pues soy abogado. Pues soy abogado, pues tengo que ayudar a mi sobrina. Pues la ayudo. Pues la ayudo. Y entonces, esta forma que tienes dúctil de la vida es la que te ha llevado a que hoy en día tengas composiciones muy importantes colocadas, incluso, platícanos, en el Billboard Es con correcto. el Flaco, Es correcto. platícanos. Parece que es así. Me acaban de avisar que, no sé si Billboard, pero por lo menos Monitor Latino ya entró ahorita justamente, justo antes de empezar a grabar. Mi canción ya empezó en los charts de Monitor Latino, que se llama El Rencoroso. Por favor, vayan, escúchenla. Es una gran rola. Bueno, qué mal que yo diga que es una gran rola, algo que yo hice yo, pero está chida. No, la verdad es que la pusimos hace rato y estábamos cante y cante. Es una cosa que aunque no tengas una relación muy cercana, en mi caso, con el regional mexicano, es inevitable que te prenda, que te prenda. Y una cosa que yo pienso que te caracteriza como compositor o al equipo de compositores con los que trabajas es tener sorpresas en tus canciones. Me encanta. ¿Te lo han dicho? ¿O soy el único que identifica que como compositor es el elemento sorpresa en las canciones lo que te caracteriza a ti? ¿Será? Más o menos, sí, probablemente. Soy el loquito de las ideas raras. O sea, soy el vato que llega con la idea de dónde salió esta cosa, ¿sabes? Y eso es algo que me gusta, porque me gusta no cazar los mismos peces, ¿sabes? Me gusta tal vez ir un poquito más profundo o buscar ideas que vayan hacia otro lugar, ¿no? Entonces, sí me gustan las ideas. Me encantan los plot twists. Me encanta darle ese giro de tuerca cuando menos te lo esperas. Es divertidísimo. Y en una canción de 2 minutos construir un plot twist es muy interesante de lograr, ¿sabes? Claro. Me encanta, o sea, soy muy técnico al escribir canciones. Me encanta que todo esté derechito, que no hayan acentos cruzados. Hay personas que tal vez no lo disfrutan tanto. Yo personalmente juego, ¿no? Y entonces mientras más reglas tenga, más retos tenga al escribir una canción, más divertida me parece, porque es más retador escribirla, ¿no? Claro. Y que eso te llevó a ganar yo pienso que eso te llevó a ganar estos concursos con la canción Con la boda. de la boda, que es una canción que de pronto la empiezas a oír y dices, ay, está hablando de una boda, Divina, qué qué bonito, padre. cuando se casaron, mira el vestido y Huevos. mira, y de repente es, pues sí, pero tú te estás casando y no es conmigo. Es correcto. Y que aparte me llama la atención una cosa y quiero que nos ayudes, porque para la gente que incluso se dedica ya a esto o la gente que se quiere dedicar a esto, ¿cómo funciona la cuestión cuando te graba un artista? En este caso, Mimoso toma la canción, la canta en su concierto, la presenta de una manera muy importante. En redes sociales está volando la canción de la boda con Mimoso. Pero al final de la canción hay un plot twist todavía más fuerte que el que yo escuché en ese día en la canción, digo, en el concurso. ¿Qué pasa? El artista se acerca a ti y te dice, oye, ¿y si hacemos esto? ¿O tú lo descubriste? ¿Cómo fue? Lo descubrí cuando la grabó. Esa es la verdad. Ah, no te pidió permiso. No, fue así de, hombre. vámonos. Pero la verdad es que lo hizo tan bien que me callé la boca y dije, va, güey. ¡Wow! O sea, el artista
se puede dar ese... Me imagino que él se arriesgó. Depende de Que ti. no te gustara. Depende de ti como compositor, porque puedes tumbarlo. Claro, tú puedes decir, oye, no me gustó, ¿por qué hiciste eso? Y no... Y va para abajo, la ¿no? bajas, ¿no? Sí, ¡Wow! pero ahí se arriesgó y honestamente, güey, hizo un Inception durísimo. O sea, hizo un plot twist adentro, un plot twist. Porque aparte de todo, o sea, primero fue un plot twist y luego fue un segundo plot twist. Adentro del primero. Tienen que escuchar la canción La Boda con Mimoso. Pongan aquí mismo, que lo están viendo en YouTube, pongan Mimoso, La Boda. Escuchen la canción, que es de Rodrigo y de Miguel. Y es un doble plot twist. Yo nunca había escuchado una canción Yo tampoco. que tuviera ese cambio. Estás primero pensando que es una boda, qué bonito, tú y yo nos vamos a casar, el vestido, los invitados, y de repente sí, pero no es conmigo. Y luego sigue la canción, tal, bla, 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 y de repente, ¡pum! No les voy a decir lo que acaba, porque es impresionante. Y me atrevo a decir que hasta pareciera que el compositor te conoce. Estuvo curioso, sí. Te voy a decir una cosa. A mí me sorprendió esta canción, así me llegó la notificación de que ya estaba siendo estrenada, estaba en la regadera. Ya. Entonces yo me estaba bañando, escuchando la rola y de repente Y escucho que eso me resbalo con el jabón. ¡ay! Y de repente fue de madres, güey. O sea, fue de, literal, el agua estaba caliente, pues la sentí helada. Fue de, ¿qué pasó? Acaban de cambiar mi letra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primero, ya sabes, el shock, ¿no? Así de, brother, o sea, tienes esperando esta grabación no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué carajos pasó aquí? Después respiré tantito y dije, a ver, güey, vuelvo a oírla. Relájate, vuelvo a oírla, ¿no? Ya cuando quité el ego de me cambiaron mi letra y volví a escucharla, dije, hijo de tu madre, es glorioso lo que hiciste. Sí, sí. Yo honestamente pensé que venía de ustedes, No. compositores, porque aparte, ahora que conocen la historia de Rodrigo, que conocen un poquito más de él, acérquense, escuchen la canción y se van a dar cuenta que hicieron match completamente, ¿no? Qué Estuvo muy padre. curioso, estuvo súper rarísimo, pero la verdad es que pues, ya ni dije nada porque al contrario, fue como de viejo, o sea, mejoraste algo que pensé que no se podía mejorar. Claro, claro, claro. Oye, ¿cuántas canciones tienes escritas al día de hoy? Nada más como número, quiero acercarte al número de composiciones que tienes con Nap, que es uno de los compositores con los que trabajas. ¿Solo con Nap? Solo con Nap son aproximadamente 250 canciones. Llevábamos 150 antes de empezar a componer con él, que aparte empezaste a componer con él por el llamado que tú sentiste de tu hermano, de esa unión que tenían Nap y él como amigos. Y Nap ya componía. Y Nap ya era un adulto componiendo. Componiendo. Entonces ahora tienes 250 canciones con él, tenías 150, estamos hablando de 400 canciones. ¿Cuántas canciones en total tienes compuestas? ¿Y cómo se le hace? ¿Dónde te da la vida? ¿Cuántas? Pues mira, con maqueta, que es como para promocionar, estoy sobre 850, 900 canciones. ¿Y sin maqueta qué se refiere? ¿Así de grabado en mi teléfono? Ajá, ¿Así? he de tener, digo, ya hoy en día la inteligencia artificial facilitó muchísimo el trabajo de hacer maquetas, ¿no? Claro. Hoy prácticamente termino de escribir una canción y automáticamente ya tiene una guía o una maqueta, ¿no? Cosa que no sucedía hace algunos años. Antes tú tenías que meterte al estudio, aunque fuera un estudio casero, y grabar instrumento por instrumento, hacer edición, etcétera, ¿no? Tomaba mucho tiempo y tomaba mucha lana, ¿no? Y ojo que ahí estamos diciendo que no están quitando el trabajo de gente, sino están facilitando el trabajo para que más gente tenga trabajo. Es correcto. Digo, hay muchas perspectivas de cómo verlo, ¿no? Creo que es inevitable entender que la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar de muchísimas cosas. La composición definitivamente fue una de ellas. Todo el mundo estaba escéptico respecto a maquetear canciones con inteligencia artificial. Hoy te puedo decir abiertamente que es un estándar de la industria. Hay compositores que siguen prefiriendo hacerlo a mano y está increíble, ¿no?
Y que tengan el presupuesto para hacerlo Y también. el tiempo también, ¿no? La realidad es que hoy es un estándar bien importante de la industria maquetear con inteligencia artificial, no por la hueva, sino por la velocidad a la que puedes trabajar. Es decir, yo termino de escribir una canción y en 20 minutos ya la tiene la IR para escucharla, ¿me explico? Claro. Güey, eso era imposible. Sí. Era absolutamente imposible, ¿no? Entonces la celeridad, la respuesta también por parte de los IRs de decirte, oye, no va por aquí, va por acá, hazle, muévele, quítale, ponle. Gracias a que tienes una respuesta de entregar trabajos tan velozmente, pues viejo. O sea, ¿quién no se subiría a este barco, no? Claro. Y entonces, 800, 900 canciones, Es correcto. de las cuales grabadas, ¿cuántas tendrás? ¿Unas 60? Estoy sobre 52, 53 grabaciones ahorita. Ok, 52 ya grabadas, artistas, Ya artistas, sí. importantes, Ujú. Unos más, unos menos, como es lo natural. ¿Es correcto? ¿Cómo te ves en 5 años, Rodrigo? Ay, hermano, no sé si deba tirar la piedra tan arriba, pero creo que evidentemente amando lo que hago, haciendo lo que hoy estoy haciendo, tal vez con resultados más lindos, ¿no? Con resultados más altos, pero básicamente el mismo humano que tienes sentado hoy, en 5 años, si hoy sigo en la misma línea haciendo lo que estoy haciendo, voy a ser el tipo más feliz de la historia. Dime una cosa, si tú tuvieras enfrente de ti a ese niño que estaba en los recreos escribiendo con su libreta azul, ¿qué le dirías? Güey. Relájate un chingo. Güey. Dile a tu mamá que te lleva al psiquiatra, cabrón. Bueno, pero también era una época donde no era tan... Probablemente creo que ni... no lo voy a decir normal, pero no estaba tan normalizado No. el decir, te voy a llevar al psicólogo o al psiquiatra. Chance el tratamiento ni siquiera estaba, o sea, no lo sé. No, ni el diagnóstico tampoco. No lo sabemos, eso es algo que voy a investigar. Pero, ¿tú crees que este tiempo, si tú tuvieras que acortarlo, todo lo que pasaste, tu hermano, el reality show, ser abogado, dedicarte a algo que no amabas, hacer una carrera que dejaste trunca, todo eso te llevó a donde estás o te hubiera gustado simplificarlo y empezar antes? Probablemente no tendría el contenido en mi historia de vida para poder profundizar como lo hago el día de hoy. Así que claramente que agradezco las cicatrices, ¿no? Se convirtieron en mapas. Porque además, entre todas las cosas a las que tú te dedicas y en las que has puesto manos a la vida, también entraste al rollo del coaching. Ya no vamos a entrar a cómo entraste y todo ese rollo, pero el coaching te ayudó también a aclarar un poquito el sistematizar. Es correcto, me ayudó muchísimo a ponerme sistemas, como lo dices, o sea, a ponerme cosas para que este mundo no se me cayera encima cada que pudiera, ¿no? Mi cerebro, hoy lo tengo más claro que nunca, esta madre no funciona igual que la mayoría de la gente, para bien y para mal, ¿sabes? Entonces tengo que inventarme cierto nivel de sistemas para poder hacer cosas y funcionar en un mundo en donde no está diseñado para alguien como yo, ¿no? Hoy día, si tú pudieras agarrar a ese niño, ya aclarado lo del TDA, eh, ¿crees que valió la pena todos los sacrificios y todo lo que has sufrido por llegar al día de hoy? Sin lugar a duda. Estoy exactamente en donde tenía que haber estado siempre, ¿sabes? Y hoy me siento en mi lugar. Y después de tantas peripecias, de tantos altos, tantos bajos, tantos caminos que tomaste, ¿qué le puedes decir a alguien allá afuera que está en un capítulo parecido al tuyo, que dice es que yo no encuentro camino, es que yo no sé para dónde voy, es que yo quisiera ir hacia otro lado? ¿Qué le dirías? Que el camino te encuentra a ti. ¿Solo se necesitaría paciencia entonces?
Cuando no sabes para dónde el camino eventualmente te encuentra a ti. O sea, ¿Y de dónde sacaste la fuerza tú para esperar a que ese camino llegara y te recogiera? no lo sé, tenía cierto nivel de esperanza en que algún momento todo iba a hacer sentido. Todo el tiempo me decía, bueno, va a llegar un momento en donde puedas contar los puntos hacia atrás y puedas voltear a ver la vida hacia atrás y todo va a tener sentido. Eso era lo que me decía todos los días, despertando, aunque supiera que no lo tenía en su momento, ¿sabes? Que no encontraba mi lugar, que yo qué sé. Yo siempre me decía, en algún momento vas a voltear hacia atrás y va a tener sentido. ¿Qué eliges? En preguntas rapiditas. ¿Rock o pop? Hay cierto pop que elijo y hay cierto rock que elijo. Es que las dos cosas me vuelan los sesos. ¿Te gustaría volver a cantar en público? Tal vez en algún momento, puede ser. Pero no y no bailando. No en un reality show, por favor. No, por favor. Si ese niño pudiera gritarle algo a este adulto que eres hoy, ¿qué le gritaría? Huevos. No, no es cierto. No, no es cierto. Gracias. Si tú tuvieras que catalogar uno de tus errores como el error más grande que hayas cometido, ¿cuál sería? No haber creído en mí más joven respecto a mi sueño. Si tuvieras la oportunidad de dar el último consejo de vida a alguien, ¿cuál sería? Eres el resultado de las pequeñas cosas que se acumulan en tu día o en tu vida. No eres las cosas enormes que se ven. Las cosas enormes están formadas de pequeños ladrillos y de pequeñas decisiones que durante una línea de tiempo se convierten en quien eres. Fíjate en los ladrillos, no en la casa. Qué bonito está eso. ¿Qué error ves que comete la gente que se quiere dedicar a componer? ¿Qué comete y que no debería de cometer? Yo veo dos. El primero, que subestiman el poder de las relaciones, porque cualquier cosa en la que te dediques, las relaciones son tan cruciales como el objeto mismo. El segundo, que se cierran relaciones por no estudiar. Ok. ¿Consideras que, que el estudio es parte fundamental de cualquier carrera? No creo que sea fundamental. Creo que si lo tienes nunca te va a restar. Ok. O sea, hay personas que nunca estudiaron un ápice de composición en su vida y son gloriosos, sí. ¿Les restaría estudiar? No. No, y habrá que esperar también que esos que no estudiaron nunca y son unos genios, pues habrá que ver si el volado cae de tu lado y tú eres uno de esos genios, ¿no? No, Porque es lo menos probable, es correcto, ¿no? es correcto, ¿no? Sí, y honestamente creo que estudiar y prepararte y volverte un experto en aquello a lo que te quieres dedicar siempre te va a sumar. No hay manera en que eso te quite puntos. ¿Por qué deberían de dedicarse al arte la gente? Solo y solamente si tu vida hace sentido mediante él. ¿Por qué deberían de dedicarse a componer aquellos que tienen esa cosquilla? Pues al menos si tienen un proceso de pensamiento parecido al mío es porque no puedes hacer otra cosa. ¿Y por qué no deberías de dedicarte a componer? No compongas si no tienes una buena tolerancia a la frustración. Ok. Si tu definición de éxito corresponde a los cánones o estándares habituales del mundo, ¿Como la fama? es correcto. Si no tienes paciencia, eso es para mí lo que sería no lo hagas. Porque es una carrera que implica muchísima paciencia, muchísima dedicación, muchísimo tiempo y pensar a largo plazo. No es una carrera cortoplacista. ¿Cuál sí sería una carrera cortoplacista en todas las carreras que tú has pasado? Pues las dos anteriores seguro son mucho más cortoplacistas que esta. Que es derecho Mercadotecnia. y mercadotecnia. O sea, tú sales de mercadotecnia y te metes a estudiar y te metes a trabajar en una agencia, ¿me explico? O en un despacho. No, pero la anterior, y no sé si la mencionamos, pero ingeniería en audio Ese es reciente.
Ese Me recién. acabo de graduar hace menos de un mes de ingeniería en audio y producción musical. Pero eso fue como por darle este nivel de congruencia a lo que te decía, ¿no? Si me voy a dedicar a la música, me voy a dedicar a la música, ¿no? Y voy a ser profesional en lo que hago. Entonces me aventé a mis 30 y madres años mi tercera carrera. 30 y madres, no los escondas. 37. Tienes 37 años y acabas de terminar una carrera. De 4 años. Es que esto es muy importante para la gente que nos ve. O sea, no hay una edad para estudiar, no hay una edad para cumplir un propósito. Yo no me gusta hablar de sueños, pero pues sí propósitos que tú tengas las ganas de hacer algo. No hay edad. Todos mis Tú compañeros eres- tenían 18 años, 20 años. Y tú eres un ejemplo de ello. ¿Te hacían bullying? Nah, yo se los hacía a ellos. Te voy a decir una cosa, todo lo que empezó a pasar con mi carrera de compositor me empezó a pasar dentro de la carrera. O sea, primero tiré la piedra y luego pasaron cosas. Claro. Pero cuando yo gané Expo, yo estaba en el segundo semestre de la carrera. O sea, digamos que los primeros 2 semestres yo solo sabía que algo iba a pasar. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias porque no solamente hicimos un capítulo de este podcast que es un sueño para mí y has compartido muchos de mis sueños, sino también gracias por abrirte de esa manera conmigo, por hablar de temas, pues, que de pronto siguen siendo dolorosos, por expresarte de esa manera e impulsar a la gente y ser un ejemplo para los que nos están viendo. Si, si nos escuchan, si nos ven y a alguien le sirvió, con eso estamos servidos nosotros, porque por eso nos dedicamos al arte, por eso hacemos lo que hacemos, para comunicar y ser un impulso para aquellos que dudan. Yo hace no mucho estuve en una etapa donde no sabía qué es lo que qué era. Yo no sabía si era actor, productor, director, escritor, empresario. Me dedicaba a hacer eventos o team buildings o qué fregados me dedicaba. Y por eso nació Manos a la Vida, porque no necesito definir lo que soy con lo que hago. Simplemente es parte de quien soy, como bien lo mencionaste, y eres un ejemplo muy importante para mí de cómo haga lo que haga, sigo siendo yo. Muchísimas gracias por enseñarme eso, que no importa lo que yo haga, es parte de lo que soy, es parte del camino y es parte de recibir con amor lo que la vida tiene para mí. Muchísimas gracias, te quiero mucho Gracias, y hermanito. te deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ti, hermanito, porque 20 años después no solo eres uno de mis mejores amigos, siempre sigues siendo mi maestro, viejo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, los invito a que se suscriban, pónganle ahí suscribirse, porque gracias a que ustedes se suscriben es que nosotros vamos a poder dar más capítulos, seguir trabajando más para ustedes y que podamos tener invitados de esta calidad, de los cuales vamos a aprender y que vamos a hacer un impulso para inspirarnos. Yo estoy de este lado inspirándome de la gente que tengo aquí enfrente y haciendo que todos los días, todos pongamos manos a la vida. Nos vemos el próximo martes. ¡Yay! Oye, güey. Se nos acabó el whisky. No, párale. Qué ¿Todo joya, ¿eh? en orden? ¿Qué tal salió? No, no mames, qué joya, güey.